Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios porque nos da este bonito día. Es un día precioso que el Señor nos da. Más para Pascual. Hoy cumpleaños. Dios le permite un año más de vida. Hermanos, vamos a disponer nuestros corazones una vez que hemos escuchado las alabanzas con ese enfoque que nos hace recordar cómo el Señor llegó a este mundo y cómo Él, la Biblia dice que Él se humanó, ¿sí? Tomó forma humana y creció y fue obediente, y a los 30 años, a la edad de 30 años, lo apresaron, lo juzgaron y padeció como el peor de los pecadores, pero lo hizo en cumplimiento de las Escrituras. Lo hizo porque era necesario. Y quiero en esta mañana llamar su atención al libro del profeta Isaías, capítulo 9. Isaías 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estos cantos nos recuerdan estos acontecimientos que ya fueron profetizados, porque un niño nos es nacido. Y le llamarán su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y además llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todos estos cantos, estos enfoques nos hacen recordar, hermanos, lo importante del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita es una fecha en donde a nivel mundial hay mucho auge en este asunto de la Navidad. Y algunos a favor, otros en contra, y opiniones varias, ¿no? Pero si dejamos a un lado todas estas cosas y nos concentramos única y exclusivamente en lo que dice la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que esto es muy importante, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? La Biblia lo enseña. ¿En qué circunstancias la Biblia lo enseña? ¿Nos debemos de guiar más por la palabra de Dios? Claro que sí. Claro que sí. La Biblia es nuestra regla de fe y de práctica. Y por supuesto que tenemos que tener cuidado con los mandamientos de hombres, porque muchas veces son mandamientos de hombres y no palabra de Dios. Y tenemos que guardar un equilibrio en las cosas. Guardar los equilibrios es lo que más se nos dificulta a todos nosotros. Es bien difícil. Pero la vara, es decir, la Biblia, la vara nos ayuda a medir
nos ayuda a equilibrar, para no irnos a un extremo ni al otro extremo. No hay que ser muy dogmáticos. Esto es, así tiene que ser, como yo lo digo, así es y punto. O esta es la nueva ley manolaica, ¿verdad? Y prohibimos y decimos, tenemos que tener cuidado. Esto lo hacían en aquel tiempo los fariseos, hermanos. Los fariseos ponían cargas pesadas en los hombres y ellos ni con un dedo los querían mover. Y el Señor les habla fuertemente, dándoles calificativos muy, muy fuertes, pero lo ameritaban. Y aún le decía a las personas, porque estos hombres eran preparados, tenían muchos estudios, podían incursionar ellos en varios idiomas. El idioma que se utilizaba en el tiempo del Señor era el idioma arameo. Y ellos podían saber, es una lengua muerta a propósito. Y tenían mucho conocimiento. Pero el Señor, con esa mansedumbre que le caracterizaba y le caracteriza, porque Él es el Rey y Él vive, les decía a las multitudes, miren, de todo lo que ellos les digan, puesto que tomaban porciones escriturales, háganlo, porque así dice la palabra, pero no hagan como ellos. Y el Señor nunca se contradice, hermanos. Los que nos contradecimos somos nosotros. Este libro, hermanos, este libro que es la palabra de Dios, no tiene errores. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si alguien piensa que este libro tiene errores, hay un serio problema. Porque este libro es la palabra de Dios y Dios no se equivoca, no tiene errores. Que vemos aquí los impresos, los capítulos, los versículos, y posiblemente en algún ejemplar tenga algún error de impresión, eso es muy independiente, pero la palabra de Dios no tiene errores, no falla, es infalible. Tendríamos que estar de acuerdo con esto, hermanos, porque si no lo estamos, hay un problema. Dios no se equivoca. Los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que podemos acercarnos confiadamente a este libro que es la palabra de Dios y encontrar lo que necesitamos. Y el Señor les dice, de todo lo que ellos les digan, háganlo, mas no hagan como ellos, porque ellos dicen. ¿Y cuál es la respuesta? Y no hacen. Dicen y no hacen. Tenemos que tener cuidado de no ser muy dogmáticos. Pero también tenemos que tener cuidado de no ser muy liberales. Hay un punto de equilibrio. Ni muy dogmáticos, ni muy liberales. ¿Quién nos va a ayudar para mantener ese equilibrio? La palabra de Dios. Y la dirección, por supuesto. Gracias a Dios porque tenemos su Espíritu Santo. De veras, gracias a Dios porque Él es el consolador, Él es el que nos va a recordar, nos va a enseñar todas las cosas que el Señor en su tiempo de ministerio terrenal les decía a sus discípulos. Y a propósito, el tema es discípulo. Para Héctor que nos ayuda ahí, nos pregunta el título, así es el título, sencillo, discípulo. De eso es lo que vamos a compartir en esta mañana. No somos muchos sabios, hermanos, no tenemos por qué jactarnos en cuestión de los conocimientos. No es malo el conocimiento. Mi cuñado en Estados Unidos, Hugo, le dieron oportunidad para compartir enseñanzas ahí en la iglesia en donde estaba. Y eso lo alentó, le motivó y está bien. Entonces, él se preparaba mucho, buscaba en la escritura y cotejaba compendios, comentarios de Matthew Henry, de concordancias, Biblias de estudio y todo eso, e inclusive buscaba en la Biblia, en la Pesita, esa Biblia es de arameo, y ahí buscaba y enriquecía las enseñanzas y las compartía. Pero lo desmotivaron fácilmente porque le dijeron que no debería de buscar en otros libros, solamente la palabra de Dios.
Y eso pues le desmotivó al grado de ya no enseñar, porque ya había cuestiones ahí. Hermanos, no es malo que podamos estudiar. Yo lo hago. El hermano Oscar hace algunos años, varios años, me regaló así una concordancia, que ahorita sí el internet ya está muy vasto, tenemos ahí muchas herramientas en el internet. Alguna palabra que usted no sepa, ahí la busca rápidamente en el Google y es una ventaja y está bien. Pero tengamos cuidado porque el internet es muy peligroso. Yo prefiero buscar en la concordancia. Sí, a veces acudo a la tecnología, lo reconozco. Y no es malo que podamos investigar y empaparnos de algunas definiciones, e inclusive si podemos ir a la raíz etimológica o etimológica que le llaman, y ver el extracto, ver qué significa. Está bien, podemos ir al hebreo, al griego, el arameo, e inclusive la Biblia también hay partes en latín. Entonces, es bueno, hermanos, está bien. Lo único es que tengamos cuidado, porque ninguno de esos libros, ninguno de esos estudios van a estar por encima de este libro que es la palabra de Dios, y mucho menos bajo la dirección del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos va a dirigir, hermanos. El Señor Jesucristo nos dijo que Él nos va a enseñar todas las cosas. Sí, el Señor llamó a 12, y dice la Biblia que llamó a los que Él quiso. Y entre estos 12 había buenas aptitudes. Algunos de ellos eran maestros, estaban bien preparados. Uno de ellos era un galeno. ¿Quién era? Lucas. Sí, el médico Lucas. Lucas era un doctor. De ahí para aquellas personas que dicen que no son importantes los doctores. Claro que sí. Tenemos al médico de médicos, ¿verdad? Es el Señor. Pero también Él pone los recursos que son necesarios. Y ahí había un recurso en su equipo. Había uno del SAT. Eddie, ¿quién es? Mateo, al banco de los tributos, ¿verdad? Ahí estaba. Pero también había gente que no estaba preparada. No sabían leer, posiblemente no sabían escribir, pero eran bien trabajadores. ¿Quiénes eran? Bueno, los hijos de Zebedeo, ¿sí? Jacobo y Juan. Además, estos eran tremendos, eran de esos que como les mueves tantito y explotaban, ¿cómo? De mecha corta, como cerillitos, se les subía a los alas, ¿verdad? No, aquí está. Los Boanerges, así les llamaban, les apodaban los hijos del trueno, Jacobo y Juan. Pero a todos ellos, el Señor los pudo capacitar, los pudo enseñar. Y hermanos, tenemos que entender algo. No somos muchos sabios. Lo único que tenemos que hacer es ser dóciles a la palabra de Dios. Dejar que Él nos guíe y que Él nos use. Porque una vez una persona en las manos del Señor, esa persona puede hacer grandes proezas, y no por Él, sino por el Señor. Juan era tremendo, ya decíamos. Y era aquel que dijo: Señor, ¿quieres que oremos y descienda fuego y los consuma? Y el Señor dice: no saben de qué espíritu sois. Él se le conoció más adelante como el discípulo al que amaba a Jesús. Aquel que tuvo la bendición, yo lo veo así. Y el privilegio, yo lo veo así. Y qué bonito haberse recostado al lado del Señor y escuchar los latidos de su corazón. Ahí estaba Juan, que más adelante Dios lo usó para los evangelios y las cartas personales, y aún el libro que el hermano Oscar nos está compartiendo, un libro muy profundo, un libro que tiene muchas enseñanzas, un libro que necesitamos poner todo el sentido, es el libro de Revelaciones, Apocalipsis,
por allá en la isla de Patmos, donde Juan fue desterrado, y según los historiadores lo desollaron vivo, y así terminó su carrera, pero la terminó con gozo. Discípulo, hermanos, necesitamos aprender y repasar por medio de la palabra de Dios lo que es un discípulo de Jesucristo. Existen hoy en día muchas corrientes doctrinales que lo único que están aportando es una terrible confusión en las personas que con un corazón honesto, un corazón sincero, quieren buscar a Dios. Las personas tienen fe, hermanos, pero tienen fe mal encausada, mal depositada por la forma de pensar, de actuar de muchas personas. Hace algunos años había una campaña de sanación, de sanidad que le llaman, en la Monumental Monterrey, Plaza de Toros. Y el invitado en aquellos años, les estoy hablando más de 25 años, yo era un pollito, lo sigo siendo. Para romper el hielo. Hermanos, Emerson era la persona que invitaron. Aún lo iban a transmitir y lo hicieron. Las cadenas televisoras, algunas de ellas se aliaron para transmitir este evento en aquel lugar en donde este hombre invitó a toda el área metropolitana, porque ahí se iba a realizar milagros, sanidades. Y hermanos, cuando tú te sientes mal, cuando ya acudiste a muchos doctores, alternativas, recursos, y ya no encuentras la salida, por así mencionarlo, y alguien te ofrece un recurso más, pregunto, ¿lo aprovechas? ¿Lo buscas? Digo, en el contexto, tengamos cuidado. Pero si somos francos, muchas de estas personas fueron por una necesidad. Habían agotado su dinero, todo, y escucharon que allá les podían ayudar con sus problemas físicos. Y fue mucha gente, se llenó, estaba a reventar este lugar. Y este hombre aprovechó todo esto. Y una de sus cosas que hizo, porque lo televisaron, yo no estuve ahí, lo vi en la televisión, acomodaron a una cantidad de personas que tenían un problema físico. Todas estas personas, el problema que tenían era un pie más corto que el otro, era el problema. Casualmente todos tenían ese problema. Y este hombre, después de decir algunas palabras más o menos, dijo: vamos a orar para que Dios les ayude a ellos y restablezca sus problemas de sus pies. Empezaron a orar y pedía que la cámara se acercase para que vieran cómo el pie estaba creciendo, y decía: miren, miren. Y sí, hermanos, se miraba esto. Y así fue con uno, con otro. Y el antepenúltimo hicieron lo mismo. Oraron, pero cuando estaban orando y la algarabía, el júbilo y toda la gente emocionada, este hombre Emerson decía: miren cómo está creciendo. Se pasó. Vamos a orar para que se regrese. Y lo hicieron. Y hasta que Dios no se equivoca, hermanos. Dios no comete errores. ¿Qué pasa con todo esto? Pues la Biblia advierte, Pablo le dice a Timoteo: vendrán días peligrosos. Habrá hombres engañadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, falsos obreros, falsos apóstoles, falsos maestros. Lo advirtió. Lo único que quieren es llenar sus bolsillos de dinero. Y toda esa gente que tiene fe, que tiene confianza, que buscan de Dios, que buscan ayuda, ¿cómo terminan? Una fe mal encausada. Por eso, hermanos, debemos de tener cuidado. Hoy hay muchas corrientes doctrinales. Hoy están hablando algunas personas que ya no es necesario orar para recibir a Cristo como tu Salvador personal. ¿Y saben qué es lo que me llama la atención? Es que tenemos nosotros la responsabilidad de predicar fielmente lo que dice la Escritura, porque algunos de estos que traen esos pensamientos han llegado a estos púlpitos. Tenemos que tener cuidado. Corrían bien en algún momento. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó?
Y empezaron a desviarse poquito a poquito. ¿Y saben por qué? Por el orgullo, por la jactancia, por decir yo sé más que todos ustedes. Ustedes no saben nada, yo soy el que estoy estudiado. Estudié 3 años, 4 años en un instituto y me aventé un año más ahí en una licenciatura y luego agarré el doctorado. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Cuántos títulos pudo ostentar el Señor Jesucristo? Ni uno. Ni uno. Al contrario, Él dijo, somos siervos. Él es siervo, nosotros somos siervos e inútiles. No somos más que los demás. Y ese es el problema, que las personas quieren ser los protagonistas, quieren tomar el lugar que no les corresponde. Y se van formando malos discípulos. Hermanos, cada día nosotros debemos de estar convencidos, como dice la Escritura, nuestra propia mente, de quiénes somos y cuál es nuestro propósito en este mundo. ¿Estás consciente de esto, hermano? ¿Quién eres? ¿Y cuál es el propósito por el cual tú estás en este mundo? ¿Sabes? Yo no creo en un Dios de las casualidades, yo creo en un Dios de planes y propósitos. Si Dios te permitió estar en este mundo es con un propósito. Amén. Pero tienes que creerlo. Tienes que estar convencido. Un discípulo es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Es una definición, la busqué. También un discípulo es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro, como el Señor Jesucristo. Llamó a 12 y a estos 12 apóstoles los llamó también discípulos, ¿sí? A estos 12 los capacitó por más de 3 años y después los envió, les dio los recursos, las herramientas. Vean ustedes, hermanos, cómo la Biblia es clara. Y qué bueno por los institutos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Egresamos en el 2003 del Instituto Bíblico y doy gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por los maestros que pudieron tomarse un tiempo e invertir y enseñarnos algunas cosas. Está bien, pero quiero decirles que un discípulo es aquel que pone en práctica lo que su maestro le enseñó. El Señor Jesucristo les estuvo diciendo y los capacitó, y la Biblia dice que ahora en Cristo y en estos tiempos, en esta dispensación de gracia y en torno a su iglesia que es bendita y que prevalece, ahora los santos edifican a los santos, como debe de ser. Dice Efesios capítulo 4 versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Antes el término era pastor maestro. ¿A fin de qué? ¿Qué dice la Biblia? A fin de perfeccionar a los santos para la obra. Noten, hermanos, para la obra del ministerio. ¿Sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza. Nosotros somos la iglesia, Él es la cabeza. Y todo el cuerpo de Cristo es importante y funcional. Bueno, ahí podemos pausar tantito y decir, muchos no quieren funcionar en la obra del Señor. Ahorita el hermano Efraín, si pudieron atender su petición, esa oración con la cual nos estaba dirigiendo, nos estaba poniendo así en las manos del Señor por medio de la oración, hablaba de los compromisos, de lo que ya se ha pasado, el tiempo se ha pasado y no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Pensamos que vamos a vivir, aunque tenemos vida eterna, gracias al Señor. Pero si hablamos de nuestra vida terrenal, ¿cuántos años son, hermanos? 70, gracias. Y si en los más fuertes, 80. Pero dice la Biblia que esto es como un pensamiento. Acabamos nuestros días de esta forma. Como un pensamiento, ¿cuánto dura? Santiago lo ilustra como la neblina que se aparece por poquito tiempo
y después se desvanece. Así es nuestra vida, y en lugar de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, no queremos funcionar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuál es el legado entonces que nosotros vamos a dejar en este mundo, hermanos? Porque nuestras obras van a continuar, predicaba nuestro hermano Oscar. ¿Están de acuerdo? Oh, cómo me impactó la vida de aquella hermana, de aquel hermano que predicaba fielmente y que no le sucedió lo que hace a él. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Ese mensaje a mí me sacudió y dije, Señor, ayúdame. Qué terrible. ¿Quién iba a pensar? Y los que cayeron bíblicamente y los que han caído en las filas del compañerismo y todo, estuve meditando, es porque se soltaron del Señor. Se soltaron de la mano del Señor. Se soltaron de sus compromisos. Pensaron que eran autosuficientes. Confiaron en sus riquezas tal vez. Y se olvidaron de quién dependían. Y es ahí cuando viene la calamidad. Es ahí cuando viene la caída. Por eso el Señor dijo, separados de mí, nada pueden hacer, nada pueden hacer. Así es de que, hermanos, discípulo, para que exista un discípulo, para que esté un discípulo, tiene que haber indudablemente un maestro. Y en este contexto, el maestro es Jesucristo. Jesucristo es el que nos enseña, amén. Hermanos, nosotros, gracias a Dios que tenemos en la iglesia recursos para estudiar. Hay lo que llamamos el discipulado bíblico. Es el método de las 16 lecciones. ¿Cuántos han tomado ese método? ¿Cuántos? Algunos. ¿Cuántos lo han terminado? El método. ¿Y por qué digo el método? Porque hay varios métodos. Puede ser grupal, puede ser individual, puede ser el discipulado 1, el 2, el 5, el que tú quieras. Nosotros hemos tomado ya varios discipulados. Pero no por eso decimos, ya acabamos el discipulado, en cierta forma sí, pero nunca terminas de aprender lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Siempre Dios va a mostrarte algo en su palabra, algo que va a impactar tu vida, algo que te va a sacudir y por supuesto algo que no te va a hacer sentir bien, porque muchas personas quieren sentirse bien cuando se predica la palabra de Dios. Pero no es así, porque la Biblia es una espada que tiene doble filo, amén. Y esa espada penetra hasta lo más profundo. Y aunque no te guste, empieza a separar. La Biblia divide iglesias. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. La Biblia divide familias. Los peores enemigos serán los de tu casa, dice. La Biblia divide, la espada divide, aunque no quieras. Divide en tu vida también, te hace ver lo que está bien y lo que está mal, lo que lamentablemente no estás haciendo. Y además te reta para que tomes decisiones ya, en el momento. Sí, hermanos, porque hay veces que nuestra vida en el cristianismo se va formando un caparazón, una concha. Y a veces predican, enseñan, comparten, y Dios te muestra a través de su palabra, a través de circunstancias, lo que te toca hacer, lo que tienes que vivir. ¿Y saben qué, hermanos? Como si todo esto entrara en un saco roto. No queremos, no nos importa. Quiero decirles que muchos están aquí, pero también quiero decirles que muchos no están aquí. No tengo muchos estudios, pero yo creo en esto. Amén. Es la palabra viva. Y Dios ha puesto en nosotros ese sentido de responsabilidad de predicar, de enseñar. ¿Que nos falta? Sí, nos falta. Yo no soy Carlos Spurgeon. No lo soy, ni pretendo ser como él. Tenemos en nuestro compañerismo grandes predicadores, grandes maestros. Uno de ellos, nuestro hermano Enoch, el papá, Enoch hijo, buenos maestros. O sea, yo veo sus predicaciones, me bendicen, me ayudan.
Pero ¿saben? Yo no pretendo ser como ellos, porque ellos son así, Dios los ha usado. Yo lo que quiero es ser como el Señor, le digo, yo quiero ser como tú, porque ellos quieren ser como tú. Porque tú eres el maestro. Él es nuestro maestro. En el método de discipulado bíblico de las 16 lecciones, hermanos, nos ayudan a escalar esos peldaños poco a poco de la vida cristiana. Por eso es importante el discipulado. Si es importante, por supuesto que es importante. El Señor capacitó a sus discípulos y los envió, y estos formaron iglesias en el Nuevo Testamento y sucesivamente, y fueron capacitándose, adiestrándose, conociendo la espada de dos filos, aplicándola a sus vidas y avanzando, porque esta vida solamente, hermanos, somos de paso. Va a llegar el momento en el cual el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Cómo está nuestra inversión en el banco celestial, hermanos? ¿Cuánto vale un alma? Es invaluable. ¿Cuál fue el costo? La sangre preciosa del Señor. Y la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Entonces, hermanos, todo esto que estamos mencionando es con el propósito de entender esta palabra de discípulo. Un discípulo no es solo aquel que aprende las enseñanzas de su maestro, sino aquel que está dispuesto y convencido de que debe poner a la práctica diaria las enseñanzas de su maestro. No el discípulo, aquel que ya completó las 16 lecciones, hermanos. Y cuidado y te jactes. Un discípulo vive, tiene que vivir lo que le enseñó su maestro, en este caso el Señor Jesucristo. Y qué bueno por hermanas, hermanos que invierten su tiempo y comparten las enseñanzas y que dicen, ven, vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Mira, así dice el maestro. Y si el maestro dice que perdonemos, si el maestro dice que sobrellevemos, si el maestro dice que actuemos. Y se fijan, hermanos, son cosas sencillas. Existen cualidades para ser un discípulo de Jesucristo. Y voy a mencionar solamente una cualidad, pero tiene algunos subpuntos, ¿sí? Hermanos, la Biblia es un tesoro inmenso. Y yo tengo 47 años. Si Dios quiere, no sé cuántos años voy a seguir. Yo no lo sé. ¿Tú sí lo sabes, hermano? No lo sabes. Y ese es el problema. Crees que vas a durar mucho tiempo aquí en este mundo. Y estamos perdiendo el tiempo. Entonces, yo creo que yo me voy a ir con el Señor. Estoy convencido. Voy a ir con Él porque Él lo prometió. Y Dios cumple. Yo estoy convencido. ¿Tú estás convencido? Yo estoy convencido de que el día que Él quiera, voy a estar con Él. Voy a verlo cara a cara. No voy a entender todo su pensamiento porque no podría. El pensamiento de Dios es tan amplio que no nos puede revelar todo su pensamiento porque no soportamos aquí. Pero nos va dando poco a poco el alimento espiritual, poco a poco. Y qué bueno cuando hay actitud, qué bueno cuando dice, Señor, háblame. Hermanos, pero se ha pasado el año y hemos olvidado lo importante que es nutrirnos con la palabra de Dios. Se ha pasado el año y hemos olvidado lo importante que es llegar a nuestro cuarto de guerra y orar a nuestro Padre que ve en lo secreto. Y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Se nos ha olvidado, hermanos, porque los afanes de este mundo nos han atrapado. Y se nos ha olvidado lo más importante que tenemos que hacer en este mundo, que es honrarle a Él, servirle a Él, amarle a Él. Entonces, ¿cuáles cualidades podemos ver aquí? Número 1, es la primera y última. Existe un llamado a la salvación, hermanos. Por principio de cuentas, existe un llamado a la salvación.
¿Cómo puedo ser un discípulo? ¿O cuáles son esas cualidades? Principalmente, un llamado a la salvación. Dice la Biblia ahí en los evangelios, en Mateo, y llamarás a su nombre Jesús, y es porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, el nombre de Jesús significa Salvador. Él salvará a su pueblo. ¿De qué cosa? De sus pecados. Existe un llamado a la salvación. Cuando hablamos de un llamado a la salvación, esto incluye varios aspectos muy importantes. La Biblia, les decía, es tan amplia que no vamos a terminar de entender todo el consejo de Dios, pero ¿han visto las computadoras, hermanos? Las computadoras han evolucionado tanto la tecnología. Recuerdo que en aquellos años me pude inscribir a una carrera técnica como programador analista. Habían dos carreras nada más, capturista de datos y programador analista. Y me inscribí en una escuela, Instituto Técnico en Informática Regiomontana. Desapareció de repente. No terminé. Pero me acuerdo que hice un semestre nada más en la San Marino. Las hermanas lo captaron. Nada más un semestre. Y luego me acuerdo que esa computadora nos llevaron y nos formaron y nos dijeron, manos atrás, vean la computadora. Entonces, pues era algo que nuevo para nosotros. Esas computadoras IBM. Ahora hacemos IBM también. Y venme a traer esto y venme a traer el otro, porque somos los que vamos a la tienda. Extiendan su mano y van a sentir un botón que dice ahí on, off. Todos, bien impresionados, yo me acuerdo. El cursor era un cuadrito verde así, chiquitito. ¡Qué emoción! Ahora, hermanos, los niños ya vienen con un chip integrado. Le mueven más que uno. Ha evolucionado tanto la tecnología. Bueno, a lo que quería llegar, hay unos iconos. Sí lo saben, ¿verdad? Los iconos. Ahí vienen dibujitos. Si usted le da un clic ahí, ese icono va a abrir otro portal de una gran información y sucesivamente. Bueno, la Biblia así es. Dadle clic a esto y va a abrir. Entre más estudies, más Dios va a mostrar su pensamiento. Pero en el contexto correcto, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si tú eres de esas personas que quieres saber lo que Dios te dice para tu vida, adelante. Y lo quieres compartir con el ejemplo, perfecto. Pero nunca para creerte más que los demás. Porque eso ya no funciona. Entonces, hay un llamado a la salvación, hermanos. Cuando hablamos de esto son varias cosas. Mire, nosotros somos salvos, hermanos. ¿Por qué somos salvos? Pues por gracia. Pero ¿somos salvos de qué? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Somos salvos, hermanos. ¿De qué nos salvó el Señor? ¿De qué nos salvó? Hermanos, ¿a dónde iríamos si Cristo no hubiese muerto por nosotros? ¿Cuál sería nuestro lugar? Dígalo con sus propias palabras. ¿Dónde? El lago de fuego. El lago de fuego, el infierno, el Hades. ¿Sí? Ahí estaría nuestro lugar, hermanos, como aquel hombre rico, que no se dice el nombre de él, pero sí del otro, que se llamaba Lázaro. Hermanos, somos salvos, el Señor nos ha salvado de una condenación eterna. Abre los ojos, por favor, y visualiza esta situación, porque es por eso que no entendemos muchas cosas y estamos ensimismados en otras cosas que no son importantes o que no son más importantes que el Señor. ¿Sabes que este rico ahí está? ¿Sabes que este rico está sufriendo
eternamente, eternamente. No para el dolor para él, no para el sufrimiento. El hermano César Delgado, gracias a Dios, ya cumplió 2 años. Después de esa operación Whipple que le hicieron. Y a mí me da mucho gusto ver al hermano. Y a pesar de que está batallando, todavía tiene su cáncer, hermanos, todavía. Él tiene una fe tremenda en el Señor. Los hermanos que pudimos verlo allá en Guadalajara se darán cuenta cómo estaba, hasta tuvo fuerzas para tocar su guitarra y tener un devocional. Cuando lo vimos las primeras veces, nos decía: hermano, me duele aquí, me duele mucho esta parte. No había descanso. Y lloraba el hermano porque somos seres humanos. Alguien dice: no tienes que llorar. ¿Por qué no? El Señor lloró. ¿Tú te imaginas el dolor que él tenía? Cuando él se acostaba, ya dejaba manchas de sangre en su almohada. Cuando él erutaba algo fétido, algo feo ya. Y aún así no dejaba de predicar a Cristo. Qué tremendo. Y nosotros que estamos bien, porque estamos bien, hermanos, ¿o no? Tienes vida y salud. ¿Qué estamos haciendo entonces? Y decía: me duele. Había lapsos, dice él, como de 2 o 3 minutos que el dolor se me calmaba. Y de rato otra vez. Y no dormía porque además sus pies y otras cosas, por el cáncer. Hermanos, una persona que esté en ese lugar de tormento no tiene descanso. No hay 5 minutos de descanso. Allí es el lloro y el crujir de dientes en Lucas capítulo 16, versículo 19. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. Ahí el gusano no muere. Ahí las personas querrán morir para ya no sentir, pero están atormentados eternamente. El Señor nos salvó de ese lugar, hermanos. Bendito sea nuestro Dios por su muerte, por su sepultura y por su resurrección. Amén. Hoy la gente a nivel nacional y a nivel mundial está de luto. Antier, por ahí igual lo mismo. Y la gente en sus ideas equivocadas, así estábamos nosotros, hermanos. Expresan frases como: ya le está cantando a Dios, ya descansa en paz, o en paz descanse. No saben, no tienen seguridad. Es muy triste, hermanos. Otro: ya le está cantando en el cielo, como aquel hombre Pavarotti cuando mueren. Pero ¿saben cuál es la realidad bíblica? Que si ellos no se arrepintieron, no creyeron en Jesucristo como su Salvador personal, están sufriendo terriblemente como aquel hombre rico. No descansan en paz. ¿Por qué no piensas un poquito y ves a tu alrededor a tu familia, a los seres que dices amar? ¿Te gustaría que estuvieran en ese lugar? Tus vecinos, tus amigos, tus tíos, tus primos, las mismas personas. ¿Te das cuenta cómo el Señor podía ver con compasión a las multitudes y saber que si no se arrepienten y no creen en Él, irremediablemente van a ese lugar de tormento? ¿Y cuándo van a descansar? Nunca van a descansar. ¿Cuándo van a salir? Nunca. De ahí van a ser echados al lago de fuego, dice la palabra de Dios. Pero ahorita siguen en ese sufrimiento eterno, constante. Hermanos, somos salvos de la condenación eterna. Existe un llamado a la salvación. Los discípulos, hermanos, están con el Señor excepto uno. ¿Sí lo creen, hermanos? En los tiempos del Antiguo Testamento todavía no se cumplía la profecía de Isaías en torno al Señor. Pero ¿cómo se salvaron? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Eran dispensaciones diferentes, hermanos. Y hoy estamos en una dispensación muy, muy diferente. Se llama la gracia. Por eso dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Creer que Él murió, creer que fue sepultado y creer que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, yo nomás quiero dejar este pensamiento. Él nos ha hecho un llamado a la salvación, igual que a sus discípulos. Esto es lo que Él quiere que entendamos primero. Por eso de ahí que Juan 3:16, porque de tal manera no lo entendemos. Algo tan maravilloso el Señor hizo para cada uno de nosotros. Hermanos, fue gratis. Nos amó con amor eterno y nos rescató. Ya no vamos a ese lugar y fue gratis, pero a Él le costó un precio, un gran precio, su sangre vertida en la cruz. Oh sí, la Navidad, oh sí, los adornos, oh sí, pero ¿qué es más importante en tu vida? Porque la vida se va, se nos está yendo la vida, rápido, rápido. ¿Y qué estamos haciendo? En gratitud por esa salvación que el Señor nos ha dado. No voy a terminar los puntos, hermanos. ¿Eres un discípulo del Señor? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Eres bueno. Y coincido con la forma de preguntar, de orar del hermano Efraín. ¿Cuántas cosas, Señor, no hemos hecho? Perdónanos. Todo lo que el mundo nos ofrece a veces nos está ganando terreno, ventaja, Señor. Perdónanos. Hay gente que está partiendo a ese lugar de tormento, Señor. Nosotros tenemos la bendición como iglesia de hablarles, de enseñarles con tu palabra que hay un lugar terrible en el cual tú no quieres que ellos vayan. Señor, despierta tu iglesia, que podamos entender lo importante que es un discípulo, no aquel que aprende solo, sino aquel que obedece. Bendice a tu iglesia, porque es tuya. Y te ruego por si alguno de mis hermanos está tomando alguna decisión en su vida, te pido para que lo animes, lo fortalezcas y que pueda poner en práctica tu palabra. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.